Hola, hola, bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy elaboraremos esta rica receta: pan tipo Subway con orégano y parmesano. Una receta súper fácil de hacer. Así que, si quieres aprender a hacerla, quédate hasta el final del video. Y si no te has suscrito, suscríbete por aquí dándole el botón rojo. Suscríbete totalmente gratis. Dale like a mis videos. Y sin más preámbulos, comencemos con la receta. Hoy utilizaremos harina 3-0 que ya la hemos tamizado, pero también pueden usar harina común, la de todo uso. Pondremos la sal de un lado del bol y añadiremos la levadura instantánea en el centro del bol. También le pondremos 20 gramos de queso tipo parmesano. Le añadiremos una cucharada de orégano. Yo le pongo un poquito más porque me gusta mucho el orégano. Derretiremos la mantequilla durante 10 segundos en el microondas. Pondremos un huevo ligeramente batido. Agregaremos leche y agua que están a temperatura ambiente. Le pondremos una cucharada de miel. Mezclaremos primero con una cuchara y luego mezclaremos con nuestras manos. Amasaremos durante 15 minutos hasta que veamos que nuestra masa esté lisa y suave. Colocaremos un poquito de aceite en nuestro envase para que nuestra masa no se pegue. Yo utilizo aceite de girasol, pero puedes utilizar aceite de soya o de oliva. Ponemos un poquito de aceite en nuestras manos y luego la esparcimos sobre la masa. De esta manera no se resecará. Tapamos con una bolsa de plástico y dejamos reposar. Ya nuestra masa ha levado. Lo primero que haremos es desgasificar nuestra masa, presionando con nuestros dedos. Haremos un rollo para picar nuestra masa. Y dividiremos nuestra masa en 5 bollos de aproximadamente 177 gramos cada uno. Tomaremos un bollo y empezaremos a meter la masa de afuera hacia adentro hasta formar una pelota. Voltearemos en la mesa para darle forma de redondo. Otra manera sería colocar la masa en la mesa, aplanarla con la mano y luego meter la masa de afuera hacia adentro. Luego volteamos y le damos forma de pelota. Luego de hacer los 5 bollos, los dejaremos reposando durante 10 minutos. Esto para que la masa se relaje.
Pondremos un poco de aceite en nuestra bandeja para que nuestros panes no se peguen. Tomaremos nuestros bollos en el mismo orden en que los pusimos a reposar. Aplanaremos nuestra masa y haremos un rectángulo. Aproximadamente del tamaño de una mano o de 15 centímetros. Enrollaremos y al enrollar presionamos con nuestros dedos la masa. No muy fuerte. Al terminar, uniremos muy bien las puntas para que nuestros panes no se abran. La parte de la unión la colocaremos viendo hacia la bandeja. Así haremos con cada uno de los bollos de pan, dejando espacio entre ellos para que eleven. Con un cuchillo bien afilado le haremos las 3 rayas a cada pan. Los pincelamos con un huevo batido. Le esparciremos primero el queso parmesano y luego el orégano. Si te gusta mucho, ponle bastante como yo. A mí me gusta con bastante orégano y parmesano. Tapamos con una bolsa de plástico y dejaremos reposar. Una vez que hayan levado, los llevaremos al horno. Recuerda precalentar el horno a 200 grados 20 minutos antes. Listo, amigos, ya los panes tipo Subway están doraditos y suavecitos y están calientes todavía, así que vamos a pasarlo a una bandeja. Listo, miren lo suavecitos que quedaron estos panes y vamos a abrirlos para que vean cómo quedaron. Estos panes tienen un olor a orégano increíble. Miren qué miga tiene este pan. Tiene una suavidad increíble. Tienen que probarlo. Los panes están muy buenos. Así que los espero en mi próxima receta. Recuerden siempre suscribirse, darle like a mis videos y nos vemos en una próxima receta.